¿Y si os dijera que la historia de la Navidad no empezó realmente en un pesebre, sino miles de años antes? Hoy vamos a explorar una idea fascinante, que la Navidad no fue una sorpresa, sino el cumplimiento de un plan divino antiquísimo. Nos convertiremos en detectives y seguiremos las pistas que se esconden por todo el Antiguo Testamento y que, como veremos, conducen directamente a Belén. Y vamos directos al grano con la pregunta que lo cambia todo y que desafía muchas de nuestras ideas. ¿Fue la Navidad una especie de plan B de Dios? O sea, ¿una reacción de última hora a la caída del hombre? ¿O era, desde el principio de los tiempos, el plan original? La tesis de fondo es potentísima. La historia de la redención no es un parche, no es una solución improvisada, es, en realidad, el cumplimiento meticuloso de un plan diseñado desde la eternidad y que está tejido en la propia historia de Israel. Y ojo, porque entender esto lo cambia absolutamente todo. Venga, pues vamos a ello. Empezamos nuestro trabajo de detectives con la primera pista, que es además la más antigua de todas. La encontramos en el primer libro de la Biblia, en Génesis, y justo en el que probablemente es el momento más oscuro de la historia de la humanidad. A esto se le conoce como el protoevangelio. Suena muy técnico, pero básicamente significa la primera buena noticia. Y lo más fascinante es el contexto. Esta promesa de esperanza se da en medio de una declaración de juicio a la serpiente. Justo ahí, en el momento más bajo, después de la caída, se enciende una pequeña luz. A ver, aquí las palabras importan, y mucho. El término hebreo que se usa para el golpe en la cabeza, shup, no habla de un simple golpe. Implica un aplastamiento definitivo, mortal. En cambio, la herida en el talón, aunque es dolorosa, muy real, no es fatal. Desde el mismísimo principio se nos está diciendo que la victoria, aunque va a tener un coste, está garantizada. Y es aquí donde las piezas empiezan a encajar de forma brutal. La promesa habla de una simiente de la mujer, una frase que si lo pensamos es biológicamente muy rara. Pues bien, esto apunta a un nacimiento único. Y el cumplimiento llega, claro, con Jesús, nacido de mujer, que a través de su propio sufrimiento, esa herida en el talón, acaba destruyendo el poder de la muerte. Como dice Pink, esta primera pista es como la semilla de la que van a brotar todas las demás profecías. Es el punto de partida de toda la historia. Así que la clave de todo esto es que el final ya estaba anunciado desde el mismísimo principio. Vale, tenemos la primera pista, pero la cosa se pone aún más interesante. Vamos a por la segunda y veamos cómo se va construyendo este misterio. Si Génesis nos dijo el qué iba a pasar, una simiente que vence, el profeta Isaías, siglos más tarde, nos va a dar una pista clave sobre el cómo. Hay que entender el contexto porque es de película. Esta señal se da en un momento de crisis nacional absoluta. El rey de turno, Acab, se niega a confiar en Dios. Así que Dios básicamente le ofrece una señal que va muchísimo más allá de la política y las guerras de ese momento. Una señal de su poder sobre la propia biología. A ver, es cierto que hay debate académico sobre el término hebreo alma, pero el Nuevo Testamento es clarísimo en su interpretación. Se refería a un milagro biológico real. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque era esencial que el Redentor naciera de forma milagrosa para no heredar una naturaleza pecaminosa. Y aquí la conexión es directa, sin rodeos. El Evangelio de Mateo cita palabra por palabra a Isaías para que no quede ninguna duda, y nos traduce el nombre, Immanuel, que no es solo un nombre bonito para un bebé, no, es una declaración de identidad brutal. Dios con nosotros, el Creador entrando en su propia creación. Es que la importancia teológica de esto es, bueno, es gigantesca. Como señala Grudem, no es un detalle menor que se pueda pasar por alto. Es el pilar que garantiza que Jesús pueda ser las dos cosas a la vez. Un representante perfecto, o sea, plenamente humano, y un Salvador todopoderoso, o sea, plenamente Dios. Venga, vamos a por la tercera pista, que nos llega del profeta Miqueas. Ya sabemos el qué y el cómo. Ahora Miqueas nos va a decir el dónde, pero lo va a hacer de una manera que introduce un contraste cósmico que es asombroso. Ojo a esto, mirad cómo empieza la profecía. Empieza haciendo hincapié en lo insignificante que es el lugar, no la capital, Jerusalén, no la poderosa Roma, no la culta Atenas, no, Belén, una aldea perdida. Dios elige deliberadamente lo más humilde para mostrar su gloria. Y justo cuando nos ha dejado claro lo pequeño que es el sitio, ¡zas!, llega el contraste brutal. De esta aldea insignificante saldrá un gobernante cuya existencia no empieza en ese pesebre, sino que se remonta desde los días de la eternidad. Es que es alucinante, de verdad. Un solo versículo, uno solo, y apunta a dos realidades increíbles a la vez. Un lugar de nacimiento físico y concreto, que Mateo confirma sin dudar, y una existencia eterna, fuera del tiempo, que el Evangelio de Juan también confirma. Así que la idea clave para que quede clara es esta. Jesús no es una ocurrencia tardía en el plan de Dios.
El bebé que nace en Belén es el mismo Verbo eterno que ya existía antes de que se creara el mundo. El Salvador es tan eterno como Dios mismo. Y con esto llegamos a la última pista, y en mi opinión, la más espectacular. Ya hemos establecido el qué, el cómo y el dónde. Pero ahora el profeta Isaías vuelve a la carga para revelarnos el quién de una forma que deja sin aliento. Fijaos en la doble frase, porque es una genialidad. Primero, un niño nos es nacido. Esto nos habla de su humanidad, de su fragilidad, de que entra en nuestra historia como uno de nosotros. Pero luego dice, hijo nos es dado. Y eso es distinto. Eso habla de su divinidad, de que es un regalo que viene de arriba, de alguien que ya existía. Y entonces suelta la lista de nombres. Y no son apodos, ¿eh? Son su DNI y su currículum. Admirable consejero. La sabiduría divina. Dios fuerte, o el Gibor en hebreo, el guerrero divino. Padre eterno, su naturaleza está fuera del tiempo. Y príncipe de paz, el único que puede traer una reconciliación de verdad. De todos estos títulos hay uno que que no deja ningún lugar a la duda. Dios fuerte. Es directo, es inequívoco, y el Nuevo Testamento no duda en recogerlo tal cual. La carta a Tito llama a Jesús sin ningún tipo de rodeos, nuestro gran Dios y Salvador. La conexión es sencillamente perfecta. La reflexión de John MacArthur aquí es muy lógica. Pensemos un segundo. ¿Quién podría soportar a la vez el peso de gobernar el universo entero y además el peso de todos los pecados del mundo? Un simple maestro moral, un profeta, sería imposible. Se necesitaba alguien que fuera Dios fuerte. Hay una imagen de J.C. Ryle que lo resume todo de una forma preciosa. Todas estas pistas que hemos ido siguiendo, la semilla, la señal, el origen, los títulos, eran como el capullo de una flor, prometedor pero cerrado. Y la historia de la Navidad es esa misma flor, por fin abierta en todo su esplendor, el Evangelio en plena floración. Así que todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si el plan de redención no fue un plan B improvisado, sino un diseño maestro y eterno que se cumplió con una precisión milimétrica, ¿de qué manera cambia esa certeza nuestra forma de vivir el día a día? Ahí queda la pregunta. Muchas gracias por habernos acompañado.